se creó este museo memorial, Kinenkan, que está enteramente hecho para la divulgación del legado de Tetsuka. Y lo que es particularmente notorio es que en el museo hay una figura que está presente constantemente, que es Tetsuwan Atom o Astro Boy, ¿no? Bueno, parece ser que los responsables del museo, que fueron personas que estuvieron en su círculo, ¿no? Afectivo, pues tuvieron que tener en cuenta que probablemente para Tetsuka Osamu la figura de Astro Boy habría de haber sido la más querida para él. Este Astro Boy comenzó a ser dibujado en el año 1951, cuando Tetsuka contaba solamente 25 años, y dedicó a este personaje los siguientes 17 años de su vida. Es verdad que al mismo tiempo que hacía historias de Astro Boy, se dedicaba a otras miles de millones de historias, pero que durante 17 años no dejó de su mano al personaje, pues ya parece suficientemente significativo. De esa enorme producción en manga de Astro Boy, de Tetsuwan Atom significa algo así como átomo poderoso, pues de esa ingente obra en manga se hizo una primera serie de animación en el año 1960 de nada menos que 193 episodios. Y en el año 1980 se hizo otra segunda entrega de 52 episodios. Subsiguientes series se han hecho posteriormente. La historia de Astro Boy recuerda poderosísimamente, bueno, Osamu Tezuka tenía la segunda, bueno, aquí me he equivocado yo porque es Tetsuka Osamu, bueno, la segunda de las sílabas, el segundo de los kanji que forman el nombre de pila de Tetsuka es este mu, que es bushi, que significa insecto, y que es el kanji que él utilizaba para hacerse un autorretrato en forma de caricatura y asimismo firmar. ¿Ven? Esta es su firma, que a la vez le sirve de autorretrato, ese kanji de insecto mushi. Bueno, Tetsuka sigue estando muy presente en el imaginario colectivo japonés. En el año 2009, por ejemplo, se adaptó al cine con imagen real Mu, así es como se pronuncia en japonés, una película de animación con un actor entonces popularísimo por un drama, bueno, que tuvo una fortuna colosal en todo el mundo y que, bueno, pues, por ejemplo, yo en ese año estaba allí y los dos mangas que tienen ustedes aquí son del año 95, pero pues el librero de turno le puso la banderola esta para, bueno, volverlo a tener de actualidad. Es decir, que estos mangas no se publicaron nuevamente en el 2009, sino que, bueno, se tuvo la idea de poner esto para reactivar la venta, ¿no? Y este mismo año, en el 2019, se ha vuelto a adaptar otra serie de manga de Tetsuka que se llama Dororo, ¿no? En esta ocasión en anime, en una serie integrada por 24 episodios. Bueno, en Tetsuwan Atom, como les decía, este Astro Boy presenta unas grandes concomitancias con otro mito prometeico, que es el David de la última película en la que quiso embarcarse Stanley Kubrick y que finalmente fue tomada o retomada por Steven Spielberg en el año 2001, Inteligencia Artificial, que es una película verdaderamente colosal. Como el David de Inteligencia Artificial, también Tetsuwan Atom es un androide creado desde el dolor, ¿no? Un importante magnate japonés pierde a su hijo como consecuencia de haber sufrido un accidente de coche y, bueno, pues se tiene la idea de recrear a este niño muerto como androide. Pero el padre se da cuenta de que ese niño no puede crecer y le rechaza. El androide niño termina trabajando en un circo, ¿no? Pero va a ser adoptado por una persona de buen corazón que se llama Ochanimitsu, eso significa el agua por el té o ceremonia del té, que le va a guiar por los buenos senderos. Es decir, que
sin la buena guía de un buen adulto, pues este androide niño habría sido un poco tarambana y gracias a su ayuda pues va a servir al bien, ¿no? En lo que se insiste, e insiste siempre su creador, es que lo que caracteriza a este niño androide es que tiene kokoro, es decir, que tiene aquello que sirve para diagnosticar tanto el poder intelectual como el poder emotivo, ¿no? Tiene cerebro y alma, ¿no? Al mismo tiempo, tiene kokoro. Por eso también le dice que el poder que tiene puede convertirle en un santo o en un demonio, ¿no? Es decir, que solamente su raciocinio y su bondad pueden dirigir su energía hacia el bien o hacia el mal. Hacia el bien es lo que va a pasar. Pero bueno, Tetsuka al igual que es ingente su producción, también estilísticamente establece unas diferencias extraordinarias en sus diferentes producciones, no ya únicamente en la cuestión temática, sino en la cuestión estilística. Hay un elemento que parece directriz en el ideario de Tetsuka, que es la ansiedad ambientalista, lo que hoy podríamos llamar un ecologismo, ¿no? De hecho, pruebas de ello las ofrece en diferentes producciones. En particular hay dos, o en particular hay una que se llama La leyenda del bosque, que se basa, o que vamos a decir que emplea el primer y el cuarto y último movimiento de la Cuarta Sinfonía de Tchaikovsky para contar dos historias, ambas relacionadas con el daño que ocasionan los hombres en un bosque. En el primer movimiento de la Cuarta Sinfonía le va a servir para ambientar una historia que tiene que ver con la venganza de una ardilla que va a matar al responsable de la destrucción de un bosque, de su bosque, destrucción que se ha llevado por delante la vida de sus amiguitos del bosque. Y en la cuarta, y el segundo segmento, que emplea el cuarto y último movimiento de la Cuarta de Tchaikovsky, lo que hace es establecer como un todo a todo el bosque que se va a enfrentar a la cuadrilla que quiere deforestar el terreno. Una cuadrilla que está comandada por un capataz que está caricaturizado como verdaderamente hitleriano. Es decir, tanto la ropa que lleva como su bigotillo nos remiten inequívocamente a eso. Y va a ser el bosque in toto, incluyendo deidades, ¿no? Estos espíritus en los que cree el animismo japonés, ¿no? Pues también van a formar parte de esa conspiración en contra, o de autodefensa, ¿no? En contra de estos seres humanos que quieren acabar con todo esto, ¿no? Pero el universo de Tetsuka no siempre es tan grave, ¿no? De hecho, incursiona en ocasiones en el humor. En los años 80 es autor de una serie de 24 historietas recopiladas en un total de 3 manga que se llaman Don Drakura, que bueno, pues Drácula llega a Japón, ¿no? Y llega a Japón acompañado de su hija, que se llama Chokora. La niña acude a clases al instituto nocturno, ¿no? Y bueno, pues a Don Drácula lo que le encanta es morder a las mujeres bellas y bueno, pues ahora nos parecería un poco escatológico este humor, nos parecería un poco infantil, pero bueno, pues un ejemplo de otras incursiones de Tetsuka. El antihéroe es naturalmente el profesor Van Helsing, ¿no? Helsingu, que se llama en el manga, y Igor, el Igor del jovencito Frankenstein, pues también aparece por ahí. O sea, eso es un totum revolutum. Lo que pasa es que Van Helsing nunca puede capturar a Drácula porque sufre de una diarrea dolorosísima e inoportuna en los momentos más inoportunos de la persecución, ¿no? Bueno, de esta serie de 24 episodios en manga existe también una serie de 8 episodios que fueron distribuidos en España.
Vale, y también en el género picantón, ¿no? Tezuka incursionó. En el año 61 hizo una película, ¿no? Codirigida con Yamamoto, Yamamoto Eiichi, en la que, bueno, hablan de la historia de Sinbad y hay algún episodio de una cierta sensualidad. Hay un baile, ¿no? Hay un baile del vientre por ahí, pero bueno, no hay nada, ¿no? Lo que sí hay es en la última gran producción del anime de los estudios de Tezuka, que es del año 80 y que es una versión, pues eso, subidita de tono de la historia de Cleopatra. Lamentablemente, la película fue un batacazo comercial que estuvo a punto de arruinar los estudios de Tezuka y con esto prácticamente se despedía de la animación de larga escala. Pero si hemos hablado de Tezuka, que para todos es el dios del manga, pues podríamos hablar del estudio Ghibli y de su enorme poder en la cultura popular mundial, ¿no? Con sus dos creadores, Miyazaki Hayao, que debuta como director del primer largometraje de animación con esta película, Katse no Tami no Nausicaa. Esta Nausicaa era la hija de un rey, el rey de los feacios, que se apiada de Odiseo, de Ulises, al que descubre en la playa, después de naufragar, le conduce ante su padre y cuando él cuenta las peripecias de su escapada, etc., pues va a conseguir que este rey le dote de los barcos con los que finalmente va a conducirle de regreso a su patria, a Ítaca. Bueno, en esta película el mito homérico no tiene nada que ver, pero el nombre de Nausicaa, que procede inequívocamente de ahí, pues está en el de su heroína, que como el de muchas otras de sus heroínas es una muchacha que está ahí en la pubertad, ¿no? Está ahí en la preadolescencia y que va a demostrar los valores, que por cierto también eran los que defendía Tezuka, de la honorabilidad, del respeto a las tradiciones, del respeto a la familia, de la sinceridad, ¿no? Esto digamos que son los idearios estéticos que permean su primera heroína y, por supuesto, la heroína de las heroínas de la película más famosa de la animación japonesa, con 23 millones de entradas vendidas solamente en su país, que es El viaje de Chihiro, ¿no? Que es una película también como Akira y como la trilogía de Gojira en anime del año pasado y del 17 y 18, pues con una narratividad bastante farragosa, que por momentos uno se ha perdido totalmente, que te descoloca, y que tiene mucho que ver con esa ansiedad ambientalista también, que tiene mucho que ver con esa crítica a la arrogancia de los seres humanos, ¿no? La película de Chihiro comienza, como muchas otras, ¿no? Con el traslado forzoso de una niña a un nuevo lugar, ¿no? Al padre le han dado un nuevo trabajo, la niña se tiene que ir, en el coche está muy triste, es hija única, en el coche está muy triste, se aferra al ramo de flores que le han dado sus compañeros de cole cuando se han despedido de ella y en el camino se pierden porque además el padre presume de que su coche es muy bueno y da igual, les va a llevar, ¿no? Y llegan a un lugar que parece un antiguo parque temático abandonado, hay una referencia al boom y a la caída de la economía japonesa, es decir, hubo un momento de hiperefervescencia y de repente eso se cayó, ¿no? Y bueno, pues mientras ella está muy preocupada en cómo salir de ahí, porque parece que ese es un mundo muy extraño, el padre y la madre se ponen en un puesto de comida a comer hasta que se convierten en cerdos, ¿no? Que es una crítica muy directa a esa arrogancia y a esa avaricia insaciable del hipercapitalismo en el que vivimos, ¿no? Bueno, toda la película tratará de cómo Chihiro salva a sus padres, ¿no? Y a muchos otros miembros de esa comunidad a la que llega, porque está presidida por la presencia maléfica de un ente femenino que se llama Yubaba, que en sí mismo significa bruja, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos, de esta película no vamos a abundar nada, porque probablemente todo el mundo la haya visto 10 veces o 30, pero bueno,
Hablemos de Takahata Isao, que fue el cofundador de los estudios Ghibli con Miyazaki. Su primera